Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a un nuevo programa de inversión con nombre propio. Hoy tendremos el placer de contar con la intervención de Alberto Ruiz, director general de Omega Gestión. Muy buenos días, Alberto. Es un placer tenerte a ti y a la gestora Omega Gestión con nosotros en nuestro programa Inversión con nombre propio en una nueva entrega. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás, Alberto? Pues todo muy bien, empezando ya el curso y bueno, pues viendo y afrontando el último trimestre también en los mercados y en la economía que se está poniendo el tema bastante interesante. Se avecina Y nada, interesante. muchísimas gracias por la entrevista y el haberos acordado de nosotros. Sí, sin duda, bueno, sois una gestora de referencia que siempre tenemos nosotros, bueno, tanto en nuestras parrillas y en nuestra mente siempre hay un hueco para Omega Gestión, sin duda alguna. Bueno, Alberto, dejamos atrás un año muy complicado en el que hemos vivido una pandemia, hemos vivido una recuperación en la que estamos ahora inmersos. Estamos viendo muchas variantes del virus que ponen en riesgo, ¿no?, esa recuperación económica que estamos viendo a nivel mundial. Pero bueno, ¿cuál es la visión de Omega Gestión ante esta coyuntura económica que tenemos? Bueno, pues es difícil. Ya sabes que he dicho que se suele comentar de que predecir es muy difícil, sobre todo el futuro. Ujú. Y nosotros que no somos tampoco especialmente conocedores o expertos en todo lo que es análisis macroeconómicos, lo que sí que te puedo comentar es que la salida de esta crisis, que ha sido una crisis corta y una recuperación pues muy rápida, está siendo una salida muy especial, ¿no? Incluso te diría que un poco paradójica. Ujú. ¿Por qué? Porque en términos generales, pues todos los sectores económicos están saliendo más fuertes Ujú. de la crisis. Por ponerte un ejemplo, las familias, en términos generales, pues están saliendo mejor. Pues mirar las tasas de ahorro, mirar las tasas de recuperación del empleo, las empresas, miran los resultados empresariales y las empresas están saliendo con más fuerza y mejor, con mejores cuentas de resultados después de la crisis. Ujú. Que de cierta manera no es de extrañar. Este es el primer experimento, creo que de la época moderna, donde las políticas monetarias y las políticas fiscales pues han ido a la par. Ujú. Por lo tanto, pues una recuperación paradójica en el sentido que la crisis o de la crisis están saliendo por los principales agentes económicos pues en mejor condición, en mejor estado. Ahora en los últimos meses sí que estamos viendo una cierta fatiga, como tú estabas diciendo, de este movimiento de recuperación. Ves algunos indicadores adelantados que están saliendo pues un poco peor que los previos, pues, por muchísimas razones, ¿no? Pero si hubiese que decirlo corto, en términos generales, lo que es el panorama económico y la coyuntura, si nos dicen que íbamos a estar en este punto hace 12 meses, no nos lo Sí, creeríamos. Por sí. lo tanto, la valoración es buena. Ujú. Muy bien. Muy bien, pues con eso nos quedamos, ¿no? Esa visión positiva de aquí hacia adelante. Esperemos que los mercados también cojan esa tendencia positiva y veamos una recuperación sólida, ¿no? Y bueno, entrando en lo que es ya Omega Gestión, bueno, es una entidad consolidada en nuestro país, en asesoramiento a grandes patrimonios y especialista en la inversión libre, ¿no? ¿Qué es esto de la inversión libre para aquellos oyentes que no estén muy familiarizados con este término? ¿Qué es la inversión libre y qué valor añadido puede aportar a nuestras carteras? Y ya por hilar un poquito más fino, ¿qué fondo recomendarías dentro de esta categoría, ¿no? Pues mira, te comento que en primer lugar el nombre, ¿no? Es un nombre curioso, la inversión libre. Yo creo que el legislador tuvo un acierto al denominar a esta forma de gestionar o a esta regulación dedicada a la inversión sin restricciones, ponerle este nombre tan interesante y tan descriptivo como es inversión libre. Yo tengo la sensación de que ha sido un contrapunto a otro nombre también muy definitivo, muy definitorio de un estilo de inversión como es el capital riesgo. La palabra es capital riesgo, pues hombre, era una denominación más explícita, incluso tiene un punto de intimidante frente a esto que es tan, no sé, tan interesante, como la inversión libre, ¿no? Que lo que viene a describir es una regulación en definitiva muy generosa para los inversores que inviertan en inversión libre. ¿Y por qué es generosa?
Pues te comento, en primer lugar, dentro de los vehículos o de la gestión de inversión libre, la realidad es que puedes invertir en cualquier clase de activos. Puedes invertir en private equity, que en la inversión regulada no puedes invertir o hay unos límites exigentes. Puedes invertir en real estate, puedes invertir en hedge funds. Es decir, tienes toda clase de activos como activos aptos para invertir dentro de un vehículo de los denominados dentro de la categoría de inversión libre. Es una cosa pues excepcional. Ujú. Luego a esto se le añade un elemento de flexibilidad. Ya sabes que en términos generales los vehículos regulados, los que están dirigidos principalmente a la inversión minorista, tienen una serie de restricciones que las impone el regulador simplemente por una cuestión de defender al inversor minorista, ¿no? Ujú. Para que haya unos determinados niveles de liquidez, unos determinados niveles de diversificación, etcétera, etcétera. Pues mira, en la inversión libre, como precisamente es una inversión que está principalmente dirigida no al minorista, sino al inversor profesional, lo que caracteriza de esta inversión es la flexibilidad. Es decir, no tienes límites de liquidez. La inversión libre puede tener liquidez diaria, mensual, trimestral, hasta semestral. Otra de las características es que no hay restricciones a la hora de la concentración. Dentro de un vehículo de inversión libre puedes concentrar mucho más de lo que puedes concentrar en un vehículo regulado y UCITS dirigido al inversor minorista. En términos generales, tienes una mayor flexibilidad a la hora de abordar las oportunidades de inversión que hay en el mercado. Luego hay un último punto que es el de la discreción, ¿no? En términos generales, lo que vemos de los productos regulados, de los productos UCITS, es que, bueno, pues tienen unas exigencias de regulación, presentación de la cartera trimestralmente, o una descripción de la inversión en productos derivados, etcétera, etcétera. Bueno, pues acorde con el inversor que tiene que invertir, que es el inversor minorista. En este caso, lo que es la inversión libre, el regulador ha hecho una excepción y ha dicho, oye, mira, no nos contéis en qué estáis invirtiendo, nosotros pensamos y confiamos en las gestoras que están invirtiendo porque tienen esta capacidad en este tipo de inversiones, en la inversión libre, que tienen los mecanismos para controlar seguridad, diversificación, liquidez, etcétera, etcétera. Por tanto, otro punto yo creo que muy relevante es la discreción de la inversión en este tipo de vehículos. Por todo lo que te he comentado, la pregunta de cuál es el valor añadido de la inversión libre, y en estos momentos donde estamos viendo una cierta redefinición del asset location de las grandes fortunas, de los grandes patrimonios, con todo lo que es lo que está relacionado con la utilización de las SICAP, la incertidumbre de la utilización de las SICAPs, pues lo que puedes ver e intuir es que la inversión libre puede ser una opción muy interesante para lo que es la gestión de grandes patrimonios. Puedes invertir donde quieras, tienes gran flexibilidad y tienes discreción, ¿no? Tres variables que yo creo que se ajustan de una manera buenísima a lo que es la gestión de grandes patrimonios. Y respecto al último que me preguntabas, Francisco, respecto a un vehículo de inversión libre que gestiona Mega, pues fíjate, yo creo que un fondo representativo de todo lo que esto te he comentado es un fondo que se llama Essent de Esencia, Essent Fondo de Ujú. Inversión Libre. Es un fondo que lanzamos en el 2015 con un mandato muy concreto, que es, oye, a ver si éramos capaces de generar retornos superiores a la bolsa con menos volatilidad. Ahí queda eso. Menudo reto. Sí, sí. Pues mira, llevamos ya 6 años de gestión, estamos en el 2021. La verdad es que esta ocasión es perfecta porque el retorno acumulado de Zenfield pues acaba de superar el 100%, es decir, aquel inversor que invirtió 10.000 euros en el año 2015, pues ahora tiene 20.000 euros, se ha revalorizado un 100%, y hemos cumplido con ese mandato, que es el generar retornos anualizados mejores que la bolsa mundial. El retorno anualizado de Zenfield es del 11%, y con la guinda, con un poquitín menos de volatilidad. Ujú. Por lo tanto, si me preguntas por uno de los vehículos que gestionamos, yo creo que Senfield, que tiene además un mandato muy concreto, pues es un representante muy bueno de lo que es gestión activa en formato fondo de inversión. Ujú. Muy bien, pues con ese fondo nos quedamos dentro de lo que es la inversión libre en Omega Gestión, ¿no? Y bueno, en líneas generales estamos viendo un año bueno para los activos bursátiles, bueno, aunque estamos en un septiembre y un último tramo de año algo complicado,
pero bueno, en líneas generales podemos decir que está siendo un año positivo, ¿no? En este sentido, el fondo que tenéis en Omega Gestión, el Omega Global Equity, cuéntanos algo más acerca de este fondo para que los oyentes conozcan, bueno, el estilo de inversión, la estrategia que tiene este fondo y cómo nos puede ayudar. Pues mira, la introducción previa que he hecho de Serfil ayuda mucho porque este vehículo tiene un mandato muy similar. Oye, vamos a tratar de generar retornos similares o mejores que la bolsa, con dos condicionantes adicionales. Uno es la liquidez. Como este es un producto regulado, es un producto UCITS, estamos obligados a tener una ventana de liquidez para dar entrada y salida a los inversores, en este caso diaria. Por lo tanto, los subyacentes donde invertimos tiene que ajustarse a esa exigencia de liquidez diaria y eso es un elemento pues que nos restringe el universo de inversión. Igual que Sentfield puede invertir en cualquier producto, ya sea hedge fund, ya sea fondo regulado UCITS, en el caso de Omega Global Equity nos restringimos nuestra inversión exclusivamente a lo que consideramos nosotros son los mejores gestores regulados en formato UCITS que invierten en renta variable. Y el segundo elemento que le identifica a Omega Global Equity es el inversor al que está dirigido. Igual que Cent está dirigido al inversor profesional, Omega Global Equity está dirigido a todo tipo de inversores, en especial al inversor retail. Y este inversor retail creemos nosotros que le puede interesar no solamente el tener la capacidad de generar retornos similares a la renta variable, sino en determinados momentos tener un mayor control de riesgo, un mayor control de las caídas, el no verse perjudicado por momentos de alta volatilidad. Entonces, en el propio diseño de la cartera de Omega Global Equity, lo que tenemos es, una mayor diversificación que reduce el riesgo y después tenemos un programa de coberturas que le permite al fondo funcionar mejor en los momentos de caída de los mercados, de caída de la renta. La prueba, el primer trimestre del año 2020, Omega Global Equity tuvo un resultado muy bueno respecto a la bolsa en general y respecto a otros fondos similares que quieren tener renta variable, gracias precisamente a esos dos elementos, a la diversificación y al control de las caídas por los programas de cobertura con opciones y futuros que utilizamos en nuestra gestión. Muy bien, pues muy buena la estrategia, ¿no? Que está siguiendo este fondo y sobre todo, bueno, esa diversificación, ¿no? Que hablabas, que apoya al inversor particular, ¿no? Y bueno, estamos también viendo por la parte de Europa, estamos viendo ahora un ritmo de vacunación mucho más elevado que al inicio del periodo de vacunación, en el que hemos superado ya a potencias como Estados Unidos y además se está llevando a cabo pues una actuación coordinada y a través del programa Next Generation, que ya ha sido aprobado. Entonces, ¿dirías que es un momento de sobreponderar Europa? Bueno, es una discusión muy interesante, ¿no? Esta de la asignación geográfica, ¿no? Que yo creo que nos ocupa muchísimo tiempo a todos los que nos dedicamos a la inversión, ¿no? Ujú. Pero fíjate, yo creo que el elemento geográfico, aun siendo importante, es menos importante que lo que es el análisis sectorial. Me explico. La composición de los índices, que al final inviertes lo que está cotizado en las bolsas, las europeas, las americanas, las asiáticas, etcétera, etcétera, hay un sesgo en cada índice que yo creo que lo hace especialmente representativo o característico. Por ponerte un ejemplo, Europa, conoces que tiene un sesgo en sus índices, el Eurostoxx, Ujú. las bolsas europeas, etcétera, etcétera, a determinados sectores y hay otros gestores que no están representados. ¿En qué sectores está representada Europa? O los índices europeos, bancos, energía, utilities, empresas dedicadas al lujo, etcétera, etcétera. ¿Qué está infrarrepresentado? Todo lo que está relacionado con tecnología. Fíjate, hay un último movimiento que ha sido muy curioso, que es la ampliación del número de valores del DAX, el Sí. índice representativo de la bolsa Ujú. alemana, que ha hecho una ampliación, yo no sé si es de 30 a 40, pero Sí. básicamente para dar entrada a valores tecnológicos, para tratar de cambiar un poco la configuración sectorial del propio índice alemán. Ujú. Si nos vamos a Estados Unidos,
y ya concluyo con mi idea, pues ahí la sobrerepresentación está en aquellos sectores más relacionados con la tecnología, más relacionados con el consumo. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué sectores me gustaría estar en los próximos años? Pues fíjate, yo creo que me gustaría más estar en aquellos sectores que representan la bolsa americana, los índices americanos, que los que representan la bolsa europea. Por lo tanto, yo por el momento me sigo quedando y sigo pensando que el estar invertido en bolsa europea en los próximos años va a ser más interesante que estar invertido en bolsa americana, más interesante que estar invertido en bolsa europea, por este análisis sectorial, no Ujú, tanto por una razón geográfica. ujú. Muy bien. Y bueno, vamos a tratar ahora uno de los temas que también preocupa a los inversores y que ha venido estando en muchas conversaciones a lo largo de todo el año, y hablamos de la inflación, ¿no? Estábamos viendo durante todo el año unos datos de inflación por encima de las expectativas de mercado, aunque bueno, al principio mucha parte se debía al efecto base que se estaba tomando. Estamos viendo cómo el incremento de los precios de las materias primas, el desajuste entre la oferta y la demanda, pues nos puede llevar a una inflación algo más larga de lo que se preveía en un primer momento. Estamos viendo cómo los costes de transporte marítimo están aumentando, ¿no? Entonces se puede traducir en una inflación que dure más de lo esperado, ¿no? ¿Cuál es la visión de Omega Gestión ante la inflación, ante esta situación? Bueno, en primer lugar, lo has dicho tú, lo has definido perfectamente, es uno de los elementos de análisis centrales y que pueden marcar un punto, ya lo ha venido marcando a lo largo del año. Hemos Ujú, visto desde febrero, marzo, abril, también durante el verano, en donde las expectativas de inflación y los datos de inflación pues estaban marcando un poco el paso del mercado, ¿no? Y uh, es completamente de acuerdo, ¿no? Ahí, como ya sabes, la clave está si los datos actuales de inflación son datos coyunturales, son datos transitorios o son datos permanentes. Es algo que se está trasladando de forma estructural a la economía y eso, desde luego, es uno de los elementos claves para activar la función de reacción de los bancos centrales, ¿no? Esa es la gran discusión que tenemos ahora mismo. ujú. Fíjate, para hay un dicho que se utiliza mucho en el mercado que lo voy a decir en inglés, que es don't fight the Fed. Ujú. Es decir, no luches contra Sí, los sí. bancos centrales, ¿no? Y la realidad es que si tú analizas los bancos centrales, en especial la Reserva Federal, que tienen datos, información, profesionales, te puedes imaginar, dedicados a la variable Ujú, básica y principal junto con el crecimiento de ajuste de la política monetaria, que es la inflación, pues ellos están lanzando un mensaje de que esta inflación está siendo una inflación coyuntural, transitoria y que no creen que sea una inflación permanente y que vaya a quedarse aquí en los próximos años. ujú, Entonces, mi conclusión es, oye, siguiendo lo que dicen los bancos centrales, no solamente la Reserva Federal, también el Banco Central Europeo, pues en principio habrá que creernos que esta inflación es transitoria, pero como siempre hay que hacer, bueno, pues hay que prepararse y gestionar el riesgo de que en esta ocasión los bancos centrales no tengan razón. Por ujú. lo tanto, me fío de lo que dicen los bancos centrales, yo creo que es la guía a seguir. En todo caso, preparemos las carteras para el caso de que los bancos centrales no tengan razón o poco a poco se vayan desdiciendo, ¿no? En los Ujú. próximos meses. Yo creo que esa es mi reflexión o nuestra reflexión respecto al tema de la inflación. Ujú. Bueno, en ese sentido, estamos viendo también algunos de los activos que se podría haber perjudicado, ¿no? O muy influenciado por esas decisiones que se tomen a raíz de los datos de inflación, la retirada de estímulos y demás. Y hablamos de los activos de renta fija, ¿no? Estamos ante un momento muy complicado para aquellos clientes conservadores que tienen mucho peso en renta fija y se encuentran con, bueno, con retornos negativos, ¿no? Que estamos viendo en los productos de renta fija. Entonces, ¿qué alternativas podemos encontrar en el actual mercado de renta fija? Y háblanos sobre los fondos de capital riesgo también, como especialistas que sois en este tipo de fondos, que pueden servir también para descorrelacionar el mercado y es otro tipo de inversión, digamos, alternativa a los que pueden tener un particular, digamos, en su cartera. Pues es cierto.
yo creo que ya llevamos varios años donde se está cuestionando este modelo clásico del 60-40, ¿no? El modelo de la cartera balanceada, 60% invertido en renta variable, 40% invertido en renta fija. Y en los últimos 2 años, pues la verdad es que este modelo de 60-40 ha funcionado regular, ¿no? Y en algunos momentos incluso ha funcionado en donde la renta fija no ejercía esa función de descorrelación respecto a la renta variable. Fíjate, yo veo dos alternativas frente a la renta fija. Una, que es un poco de perogrullo, pero está ahí, que es la liquidez. El problema es que ahora mismo tener liquidez en los portfolios está penalizado. Y la otra es, valga la utilización del término, la gestión alternativa. La alternativa a la renta fija es la gestión alternativa, en la que, pues, como hemos venido diciendo a lo largo de esta entrevista, en Omega, pues somos conocedores, ¿no?, de lo que es gestión alternativa. ¿Y qué es esto de la gestión alternativa como etiqueta? Pues la gestión alternativa son estrategias que no son de renta fija, pero son estrategias que ofrecen un perfil de rentabilidad, de riesgo y, lo más importante, de descorrelación similar a la renta fija. Estamos hablando, pues, estrategias de gestores que hacen largos y cortos en renta variable y no tienen beta de renta variable, generan una serie de resultados y si tú miras históricamente estos resultados, pues tienen un retorno, una rentabilidad y sobre todo una descorrelación similar a la renta fija. Pues hay gestores de valor relativo, gestores de eventos corporativos. Es decir, hay una serie de estrategias que no invierten en renta fija, pueden invertir incluso en renta variable, pero que ofrecen unas coordenadas de rentabilidad, riesgo y sobre todo descorrelación similares a la renta fija, ¿no? Nosotros ya llevamos bastante tiempo en donde hemos descargado de forma importante la inversión en renta fija y donde hemos aumentado, porque además nos sentimos cómodos con este estilo de gestión, con lo que son estrategias descorrelacionadas con la renta variable y que se llaman de gestión alternativa. Yo creo que junto con la liquidez, que es otra de las opciones, una idea que se puede ir implementando y que puede ser interesante para la gestión integral de capital. Respecto al private equity, ¿es el private equity una alternativa a la renta fija? Pues mira, yo creo que no, porque sí que es cierto que el private equity, por sus condiciones de valoración y por su liquidez, tiene muy poca liquidez, se valora muy poco o en periodos de tiempo, pues una vez al año, etcétera, etcétera, pues parece que no tiene correlación con la renta variable, pero al final el private equity son acciones no cotizadas, por lo tanto, la correlación con la renta variable o la correlación con el ciclo económico, pues es alto. Yo creo que el private equity sí que en una gestión integral de carteras tiene su valor, tiene su valor añadido, es una forma de captar la prima de liquidez de estar invertido en acciones, en este caso en acciones no cotizadas, y yo creo que ha sido un instrumento de diversificación en general interesante, pero no para alcanzar la categoría de gran diversificador como ha venido actuando la renta fija. Yo, fíjate, me quedo con las otras dos opciones, o bien con la liquidez o con la gestión alternativa líquida, que ahora mismo hay muchas casas de gestión que ofrecen. Muy bien, pues con esas dos ideas nos quedamos ante un mercado cada vez más complicado en la renta fija, ¿no? Y por último, para finalizar, vamos a hablar de la inversión sostenible, un tipo de inversión que cada vez está ganando más adeptos. Muchos inversores se están interesando por este tipo de inversión. Estamos viendo entradas grandes y mucho flujo de efectivo hacia esta tendencia de inversión sostenible. ¿Y cómo se está posicionando Omega Gestión ante este aspecto? Pues vamos, clarísimamente es una tendencia, además es de estas tendencias que tienen pinta de consolidarse, porque ya no solamente hay una razón detrás buena e interesante y que aporta valor a la sociedad, sino yo creo que hay un compromiso por parte de los reguladores que nos van a obligar a todos a tener siempre, estar siempre pendientes de todo lo que es la inversión responsable y las siglas en inglés, la ESG. Nosotros desde Omega, pues fíjate, yo tengo la sensación de que hay dos formas de expresar la conciencia social en las inversiones, ¿no? Y la responsabilidad social y corporativa, gobernanza en las inversiones. Uno, precisamente, hacer inversiones en aquello que tú consideras que sea socialmente responsable.
dedicarte dentro del proceso de inversión a tener una parte de ese proceso dedicado a identificar qué inversiones son socialmente responsables. Y luego hay otra de la que se habla poco, que es, oye, mira, estar menos centrado en eso y estar centrado en generar retornos, y que lo importante es que esos retornos de la inversión se dediquen total o parcialmente a temas sociales. Entonces tú generas retorno y luego con ese retorno, si tienes una actividad dedicada a lo social, pues ya estás aportando a lo que es la sociedad y teniendo un compromiso con lo que es la responsabilidad social, la responsabilidad corporativa, etcétera. Nosotros en Omega pues tratamos de combinar sabiamente las dos opciones que te acabo de comentar, ¿no? Luego somos muy conscientes y en el proceso de inversión de todo lo que es la responsabilidad social corporativa, a ESG, lo hemos incorporado en nuestro proceso de inversión, pero fíjate, lo combinamos con la propia actividad filantrópica que es muy intensa por parte de los principales, de los responsables, de los propietarios de la firma de gestión, ¿no? Pues a través de nuestra fundación, etcétera, etcétera. Yo creo que la combinación de los dos, una forma de responsabilidad social corporativa más suave y la otra de mayor impacto, yo creo que es interesante y nos da a nosotros en general una mayor flexibilidad para abordar las oportunidades que hay en el mercado en cada momento de forma más flexible y más abierta. Muy bien, pues con estas últimas palabras, Alberto, nos quedamos. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Inversión con Nombre Propio y a la gestora Omega Gestión. Sin duda, una firma consolidada en nuestro país y a tener en cuenta siempre a la hora de confeccionar nuestras carteras y de grandes patrimonios, ¿no? Sin duda, un acierto. Muchísimas gracias y esperamos verte de nuevo por aquí. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y la verdad es que está muy bien. Gracias.